Me pregunta David Delgado en Facebook si todos los pueblos del este eran malvados. Estamos hablando de la Tierra Media. Yo creo que no hay razones para presumir eso, que pues una máxima de la experiencia que vale tanto, me parece, aquí como en el mundo secundario de Tolkien, tanto en el mundo primario, en la vida real, como en el mundo secundario de Tolkien, es que en todas partes hay personas de buena voluntad. Sin embargo, los pueblos del este, de Run, más allá de Mordor, en el mapa que conocemos en la Tierra Media, pues no son completamente desconocidos. Realmente no sabemos qué civilizaciones había allá. Y lo más que sabemos sobre el este, el mayor contacto que tenemos con el este, son algunas menciones superficiales, generales, de ejércitos que han estado al servicio de Sauron y que han provenido del este. Por ejemplo, los enanos que estaban en Erebor y habían restablecido el reino de la montaña solitaria, al igual que los humanos estaban en Valle, pues fueron atacados por un ejército proveniente del este durante la Guerra del Anillo, un par de días después de la batalla de los campos del Pelennor, la batalla en Gondor. Eh, También se dice por ahí que en la guerra de la última alianza, 3000 años antes, en la primera derrota parcial de Sauron, que concluye con Isildur haciéndose del anillo único, pues se relata, existe por ahí el dato, casi anecdótico, de que había enanos al servicio del poder de Mordor y se presume que estos debían ser pueblos enanos del este, quizás de las montañas rojas, donde podrían o no haber habitado cuatro de los siete clanes de las siete casas de los enanos, ¿no? Los puños de hierro, los barbatiesa, los morenos y los pies de piedra. Estas cuatro casas de los enanos básicamente no sabemos nada y podría ser que habitaran en una cordillera que había al este que se llamaba las Montañas Rojas, como igual y no hay confirmación al respecto. Y no parece que fueran malvados, pues esas casas de los enanos se unieron, acudieron al llamado del pueblo de Durin para librar la guerra entre orcos y enanos, eh, cuando andaba errante el pueblo de Durin después de que fueron desposeídos por Smaug. Eh, la realidad es que no sabemos qué pueblos y qué civilizaciones había en el este con plena certeza y no sabemos qué características tenían. Ahora, hay una cosa muy importante. Eh, Después de la derrota de Melkor en la primera edad, que Melkor era la gran fuente del mal y la gran amenaza proveniente del norte, ¿no? Del lejano norte, primero de Utumno y luego de Angband. Bueno, la influencia élfica quedó en el noroeste de la Tierra Media. Entonces, a través de los elfos y de su cultura, es que algunos humanos, algunas civilizaciones, algunos países, ciudades humanos, preservaron la cercanía con los Valar, el culto a Eru, como es el caso de los Númenóreanos. En cambio, Mordor, a partir de la segunda edad, representó una frontera infranqueable en la que culminaba esa influencia élfica. Entonces, hacia más al sur, en la Tierra Media, y hacia el este, ya no influían tanto los elfos y por esa vía los Valar. Entonces allá había hombres que habitaban en la plena oscuridad, alejados de la luz, de las tierras imperecederas y de aquel conocimiento, cultura y costumbres. Eh, entonces allá la influencia de Sauron podía ser mayor, pero no podemos asumir o presumir que fuera total. Es posible, supongo, no podemos negarlo tampoco, pero no podemos afirmarlo. En el este, ¿todos eran malvados? No lo sabemos. ¿La influencia de Sauron en el este era mucho más fuerte? Sí, también en el sur. Y de allá
surgieron enemigos de los pueblos libres en el noroeste. En definitiva, hubo pueblos que se sometieron a la voluntad de Sauron y atacaron el noroeste, tanto en la guerra de la Última Alianza como en la guerra del Anillo. Pero no podemos afirmar ni generalizar, y la razón es muy elemental. Recordemos que la fantasía que plantea Tolkien es que El Señor de los Anillos es una traducción de el libro rojo de la frontera oeste. Es uno de los documentos, de los volúmenes que integran el libro rojo de la frontera oeste, y Tolkien simplemente lo tradujo este relato acerca de la guerra del anillo y el retorno del rey, tal y como fue visto por los hobbits. Son los hobbits, particularmente personajes como Frodo o Sam, aunque no solo ellos, quienes recabaron estas memorias de aquel gran conflicto del final de la Tercera Edad, y es a través de sus ojos que nosotros conocemos cuál era la situación y en buen grado la historia del noroeste en aquel tiempo. Ellos nunca estuvieron en contacto con personas del este, no tenían gran información sobre quienes habitaban en el sur, no conocieron aquellas casas de los enanos, nunca conocieron a dos susodichos magos que iban vestidos de azul. Entonces, ¿quién de los escritores, de las personas que contribuyeron al libro rojo de la frontera oeste, estuvo allí atestiguando eventos del este como para poder contarnos qué estaba pasando por allá?